Funcionarios del mismo gobierno de Abelardo lo dejan totalmente hundidos, están perdidos, no saben cómo actuar y todo esto sucede por no haber realizado un empalme, que es el proceso en el que se conoce cómo se llevan los avances, qué falta, qué se ha ejecutado e igualmente los recursos que hay para gestionar. Esta gente termina siendo, es una vergüenza nacional, un ridículo. Y vean lo que viene sucediendo. Primero, el presidente había publicado o había dado a conocer al mismo Congreso de la República la solicitud de estudio para él poder salir del territorio nacional. Argumentaba temas políticos, educativos y familiares. Ante este tipo de circunstancias, pues el día 12 de agosto el mismo Congreso terminó aceptando que Petro pueda salir del territorio nacional con una votación de 73 votos por el sí y 11 por el no. El Senado de la República lo autorizaba, pero vean qué locura lo que viene realizando estos miembros de la extrema derecha, empezando por María Fernanda Cabal. No permitan que Petro se vuele. Aquí debe estar respondiendo. Y le dice la senadora Esmeralda, llevan más de 8 años pidiendo que se vaya Petro de Colombia, pero ahora que quiere salir del país, están desesperados. Tranquilos, Petro no se va a volar. Es un líder de causa y vida que se quedará respaldando siempre al proyecto progresista, pero también es humano y no vive de sus agendas. Duque también lo hizo y ahí nadie dijo nada. Ya María Fernanda Cabal está obsesionada con Petro. E incluso, e incluso, miren Carolina Gómez, se quiere volar porque esta era la carta que presentaba Petro e incluso luego de que el mismo Senado de la República aceptara que Petro saliera del país. Esto es una canallada por parte de los mismos funcionarios que tiene el señor ilegítimo. La dignidad de su designación exige un poco más de rigurosidad y altura en su lenguaje, le dice Miguel Ángel del Río. Angélica Monsalve, la hija mentirosa del pastor. Qué manera tan denigrante de ganarse el pan de cada día. Hasta la vendedora de rosas lo hizo con más dignidad, le dicen a esta señora. Carlos Carrillo, muy mal que en medio de semejante crisis, la vocera oficial del gobierno de Colombia, Carolina Gómez, amplifique cuentas anónimas dedicadas a calumniar y promover mensajes de peleas. Esa era la idea de las vocerías, validar a los troles. Luis Enrique Gómez, considerando que Carolina Gómez es la vocera del presidente Abelardo, se asume que esta es la posición oficial del gobierno. Y es una realidad. ¿Cómo es posible que los altos funcionarios crean, piensen y actúen como si estuvieran en campaña? Se olvidaron de eso. Se olvidaron que deben estar trabajando y asumir sus responsabilidades como funcionarios públicos. La campaña ya pasó. La campaña ya terminó. Y todo este tipo de personajillos que de verdad olvidaron para qué son contratados. Es esta misma señora que atacaron a Juliana Guerrero y atacaron a varias mujeres del gobierno Petro, pero es la misma que se vende como abogada y que pretende pasar de agache. Que la vocera de la presidencia escriba esto horas después de que el Senado aprobó la salida de Gustavo Petro de Colombia, sigue hablando de la mediocridad y la improvisación de este gobierno. ¿De qué se quiere volar? ¿Hay alguna sentencia en contra? Con esto efectivamente se nota que usted no está preparada para el cargo en el que está.
los nunca es porque nunca saben dónde están parados. E incluso esta muchachita le respondía a la señora Jennifer Pedraza en otro tema aparte. Y Jennifer le dice, no sea conchuda, la mentirosa es usted, que finge ser abogada a pesar de no tener ni el título. Lo peor es que aspira a un cargo millonario pagado con impuestos de los colombianos. Respete a la gente, tanto que criticaba a Juliana Guerrero, ya están pintadas. Si no le queda claro, mi trino no habla del gobierno, pero si le cae el guante, chantéselo, le dice. Si le cae el guante, chantéselo. Para lo que decía Petro sobre cómo fue aprobada toda esta situación en el mismo Senado, y le responde a Vicky que Vicky dice: Iván Cepeda agradece en plenaria por aprobar la salida de Petro del país por un año y menciona específicamente al Centro Democrático. Dice Petro: yo no he pedido salir del país por un año. Mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor porque habría de dejarlo. He pedido que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el Senado. Eso es muy diferente. Pero para saberlo hay que leerse primero la ley Clinton de los Estados Unidos. En cualquier lugar puedo enseñar cosas que aprendí, pero eso no significa abandonar a Colombia. No estoy enfermo, ya aún tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho. No tengo líos pendientes con la justicia y la sanción administrativa que abusivamente me puso Estados Unidos solo es para las personas de los Estados Unidos. Los bancos colombianos no son personas jurídicas de los Estados Unidos y no tienen ningún derecho, ya lo dijo la Corte Constitucional, a impedir mi vida financiera. Y si tengo que repetir la sentencia de la Corte Constitucional, vuelvo a hacerlo. Tremenda cachetada del presidente pues, expresidente ya, Gustavo Petro. Ustedes me disculparán, pero fueron 4 años que siempre lo mencionamos porque fue un gran presidente, y pasar de Petro a Abelardo hay una distancia bastante grande, que pues tratamos de, a veces no se puede ni siquiera de olvidar. Y vean esto, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor, eh, voy a confirmarlo, ¿quién es el señor? Bueno, no tengo a la mano el nombre, pero termina de hundiendo al mismísimo Restrepo y a Abelardo, porque fueron los primeros en decir que no había billete en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que dice que el gobierno Petro se la había robado toda. Y su nuevo director, que reemplaza al ingeniero Pava, que era el encargado del gobierno Petro y que asumió los primeros días del gobierno Abelardo, responde lo siguiente. Ya ustedes saben que el empalme no se realizó. Estoy en este momento llegando en una situación de emergencia en donde estamos concentrados simplemente en la atención inmediata de esta situación. Yo me posesioné ayer en las horas de la noche y no he tenido, digamos, el tiempo suficiente para decirles asertivamente y con toda sinceridad cómo encontré la unidad. Encontré un equipo de trabajo comprometido atendiendo esta situación tan difícil y tan dolorosa de tantos colombianos que se vieron afectados por el impacto del evento que nos ocurrió el lunes. Director, pero la unidad en este momento tiene recursos para atender esta emergencia. Sí, la unidad tiene recursos para atender la emergencia en este momento y está gestionando recursos adicionales también. Ahí está el mensaje. Miren cómo se les cae todas estas narrativas a la extrema derecha. Y lo dice Beto, esto es una vergüenza y va para todos los activistas disfrazados de periodistas que defienden lo indefendible. 1. Confirman que no hubo empalme. 2. No saben cómo actuar. No saben nada. 3. Confirman que sí hay recursos. Derrumba, tumba, acaba esta narrativa
del ilegítimo y lo deja totalmente descuadrado. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Señores, esto de verdad que es una locura, una locura. Por su parte, los miembros del pacto histórico, como Carolina Corcho, sobre toda esta situación que está pasando en el país, ¿qué es lo que dice? En este momento se nos informa de las ciudades donde ocurrió el terremoto con los damnificados y víctimas, que no hay apoyo experto nacional para poder ayudar en la remoción de escombros y en el rescate y búsqueda, porque todavía estamos en las horas para esa etapa. ¿Qué está pasando en este momento en la UNGRD? Por supuesto que el señor Abelardo de la Espriella le asiste el derecho de designar un nuevo director, pero no hizo empalme y no quiere recibir el informe de empalme del director saliente, lo cual dificulta más las acciones que se tienen que hacer en territorio. Esto sumado a la negativa de recibir apoyos internacionales en rescate especializado. Estamos en manos de la sociedad civil, de la voluntad de la gente para estas horas donde se requiere recuperar vidas. También debo llamar la atención que el Ministerio de Salud y Protección Social no ha hecho la citación y la organización de los CRUES y los comités que le corresponden en los departamentos para poder hacer la evaluación de daños. No tenemos claridad todavía en el país cuáles son las necesidades y evaluación de daños. Esto tiene que ser activado por el Ministerio de Salud para reconocer las infraestructuras hospitalarias que están disponibles y para poder mejorar la respuesta. Es una respuesta completamente insuficiente por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Estamos en manos de la sociedad civil y hago un llamado a que se activen todas estas medidas y a que se activen las respuestas y las ayudas internacionales. Vamos a seguir acompañando a las víctimas y ayudando desde diversas organizaciones del país. No nos interesa hacer con esto protagonismo político de ningún tipo porque nuestro compromiso es neta y plenamente humanitario. Mientras, pues, el país vive momentos tan jodidos, ¿qué hace el señor ilegítimo? Pues un ridículo, un show, que hasta el mismo Julio Sánchez Cristo lo dice. Respetado señor canciller, usted tiene toda una carrera, experiencia y preparación para ocupar el cargo y le deseo lo mejor. Seguramente mi ignorancia diplomática no me ha permitido entender qué hace Colombia hoy metiéndose en la polémica de los saltos del Golán. He hablado con gente que sabe, como Shlomo Ben-Ami, canciller israelí. Le sugiero oírlo, conoce del tema. Nuestro río Magdalena no tiene reversa en su bello caudal, pero una decisión como esta merece al menos una segunda opinión que le podría reversar. Un saludo cordial. ¿Y esto por qué sucede? Porque es que nos están metiendo en tremendos chicharrones, sabiendo que aquí en el país ya tenemos unos chicharrones bastante grandes por solucionar. Con lo que ha pasado este 10 de agosto es más que claro. Y ahora con lo que viene sucediendo en el Catatumbo también. Hay muchas personas inocentes. Y esta gente lo que busca es que con los árabes, con estos países árabes, se deje de comercializar. Todo por hacerle caso a Israel, a Netanyahu y al mismo Donald Trump. Efectivamente, hemos radicado una proposición de control político para hacer un debate en la plenaria del Senado al canciller Bula por varias situaciones e irregularidades que se han presentado durante el desarrollo y la atención de esta emergencia. No es posible que se politice y que se tome una decisión política sobre la oferta y la ayuda internacional de distintos países que han querido venir a atender la emergencia. Se ha rechazado la ayuda que ha ofrecido México, que ha ofrecido China, que ha ofrecido Brasil y otros tantos países, mientras en cambio sí se acepta la ayuda de países como Estados Unidos, Israel, El Salvador y otros varios. Además de esto, también hemos evidenciado que la prioridad durante la emergencia, en las primeras horas de la emergencia del canciller, no era atender a las víctimas de los distintos departamentos afectados, sino que era reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, mientras que 22 países en el mundo entero han rechazado esta decisión y los únicos que lo han aceptado y que lo han validado han sido los Estados Unidos.
Aquí la prioridad es la vida de la gente, la prioridad son los territorios, la prioridad es la emergencia humanitaria que estamos viviendo. No ideologías, no tintes políticos y no decisiones soberbias por encima de la prioridad humanitaria. Ahí está el mensaje, señores. Más claro, creo que no canta un gallo. Y esto es lo que seguirá pasando en el territorio nacional. Ellos revalidando los chicharrones con el pueblo de Israel. Ellos revalidando unas locuras y aquí nosotros teniendo severos problemas. Desde ya hay que llevarlos a debate de control político para que respondan. Para que respondan. Decía Reinaldo Villalma, el problema es que juró estar siempre sujeto a los Estados Unidos. La soberanía de Colombia no cuenta en términos de ese juramento. Por eso siempre se alegó que su calidad de ciudadano estadounidense era incompatible con su aspiración presidencial. Estamos viviendo las consecuencias. Así de sencillo, ninguna sorpresa se había advertido de antemano. Y nos podremos encontrar una y mil maneras más de este señor ilegítimo y lo que vienen realizando con las actuaciones contra el mismo pueblo colombiano. Así que a todos ustedes los invito a que por favor dejen su like, su comentario y vamos a difundir este contenido para que de verdad Colombia y el mundo conozca la verdad. No podemos permitir que esto lo sigan utilizando y hagan con Colombia lo que se les venga en gana, como si esto fuera, en pocas palabras, su finca, el patio trasero de su casa. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.